Perfecto. Pues nada, en primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros la participación en este webinar. Mi nombre es Luis Noé, yo soy el director de IPEX. A muchos os conozco, a otros seguramente no, pero aquí estamos en este equipo pues para ayudaros a identificar oportunidades y aprovecharlas en los mercados internacionales. Por parte del equipo de IPEX me acompaña también Teresa Alonso, que ella trabaja en el Departamento de Programas y Comunicación y está coordinando esta actividad y entre ella y yo os vamos a contar ahora también un poco lo que ha motivado la celebración de esta jornada y dónde queremos de alguna manera poner en la atención para que podáis aprovechar un nuevo programa que estamos poniendo en marcha. Y sobre todo también dar las gracias, además de a las empresas que nos acompañáis esta tarde, pues a Carlos Fernández, que para él es esta mañana, porque él está conectado desde México. Carlos es director general y gerente de operaciones en New Trade México y es una persona que tiene una muy amplia experiencia dentro del mercado mexicano, en una organización que además es colaboradora de IPEX y que habitualmente desarrollamos acciones conjuntas. Justo ahora estábamos comentando antes de empezar que además en breve vamos a contar con una persona en común, puesto que dentro del programa de becas internacionales, vamos a enviar a una estudiante, a una becaria, Arlet, a México, que va a estar en la oficina de Carlos, con lo cual vamos a tener ahí pues un punto también de conexión con el mercado mexicano. Os decía antes también que lo que ha motivado el desarrollo de esta jornada es la puesta en marcha de un nuevo programa que hemos denominado Programa de Antenas Exteriores y que nos va a permitir ampliar la red de oficinas o de mercados donde tenemos de alguna manera presencia directa, incluyendo 4 nuevos mercados que son México, que es el mercado que hoy nos ocupa, también Colombia, y después Rusia y Asia Central y Nigeria. Este nuevo programa de antenas exteriores está pensado para ayudar a las empresas de Castilla-La Mancha a trabajar en estos 4 mercados de una forma, digamos, muy específica, con una consultoría a medida que facilite el trabajo de vuestras empresas en estos mercados. Existen 3 itinerarios que hemos definido para acompañaros en este proceso. El primero sería prepara tu empresa para vender en México, en este caso, que es, si no habéis tenido experiencia previa, el hacer una labor de preparación para empezar a vender en este mercado. El segundo es impulsa tu empresa, que es si la empresa ya tiene alguna experiencia pero necesita crecer o volver a intentar otras vías de entrada a este mercado, entonces existe este segundo itinerario. Y luego la tercera, que es implanta tu empresa, que está, digamos, específicamente planteado para implantación comercial. Os vamos a poner ahora en el chat un enlace digamos, a la sección de nuestra web donde aparece toda la información. Deciros también que el plazo de inscripción está abierto hasta el día 20, o sea, hasta dentro de hasta pasado mañana, y que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis sobre el programa, tanto en este webinar como posteriormente desde el departamento de programas o vamos yo mismo, lo que necesitéis, estamos aquí para ayudaros. Cada empresa puede elegir 2 mercados de los 4 que yo he dicho para trabajar o uno solo. Entonces, eso es un poco lo que nos planteaba que pudiéramos desarrollar esta acción, esta jornada de hoy, para que hablemos del mercado mexicano y lo hagamos con el equipo de personas o con la persona, en este caso, que va a coordinar el desarrollo de este programa en México. Este programa lo hacemos conjuntamente con Carlos, con su empresa, con New Trade, de modo que van a ser ellos nuestra antena exterior en México y, por tanto, nos parecía que era una buena manera de explicar las oportunidades del mercado y también que conozcáis más acerca del programa que vamos a hacer. Yo no me voy a detener mucho en hablar sobre el mercado mexicano porque lo va a hacer Carlos. Sí decir que yo soy un firme convencido de todas las oportunidades que ofrece, que es, como bien sabéis, la segunda economía en Latinoamérica, un mercado con 127 millones de personas y que además después del COVID está, digamos, ofreciendo un montón de oportunidades y un crecimiento muy interesante para tener en cuenta dentro de nuestros principales sectores de actividad. Y aquí tenemos tanto sectores como pueden ser el sector del vino o puede ser también el sector textil, que es la principal partida exportada por parte de Castilla-La Mancha a México. Exportamos en torno a unos 80 millones de euros en total a México y también tienen bastante peso
todo lo que son las partidas de sectores industriales, como puede ser la maquinaria o también temas de componentes y material eléctrico y muchas otras oportunidades que yo creo que se van a abordar hoy y que esperamos que encontréis interesantes y que os animéis a participar en este programa o al menos valorarlo, a que juntos podamos ver si hay encaje de vuestra empresa, vuestro producto con el mercado y con el programa y que a partir de ahí podamos seguir colaborando con vosotros para llegar a este mercado o a aquellos otros que consideréis. Y yo ya me quedo aquí y te cedo la palabra a Carlos para que nos cuentes más acerca del mercado mexicano. Tanto Teresa como yo nos quedamos conectados para lo que decía de resolver posibles consultas específicas del programa, aunque el propio Carlos también, que va a estar aquí, pues podrá darnos respuesta, puesto que va a ser él con quien lo vamos a ejecutar. Nada más, todo tuyo, Carlos. Perfecto, muchas gracias Luis y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, yo he articulado una presentación en la que primero vamos a ver un poquito datos pues, más generales sobre la economía mexicana y demás, y después vamos a aterrizar un poquito algunos sectores potentes de la economía mexicana que también pues, tienen que ver mucho bueno, un poco con sectores que también son bastante punteros en Castilla-La Mancha, ¿no? Yo siento si no tocamos alguno de los sectores de las empresas que estáis aquí presentes, pero bueno, en cualquier caso estoy disponible a poder hablar con vosotros personalmente bueno, cuando creáis oportuno. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla en este momento. No sé si la estáis viendo. Perfecto, pues empezaríamos con la presentación. En primer lugar, bueno, datos que se han comentado ya en cuanto a el tamaño de mercado de país de México, ¿no? México es un país con más de 120 millones de habitantes, lo que por sí ya nos indica un poco pues el interés propio en el mercado en cuanto a que es un mercado pues muy densamente poblado, ¿no? En ese sentido, no todo el mundo de esos 120 millones, obviamente por nivel socioeconómico, forma parte de nuestro, digamos, objetivo, pero es muy importante también mencionar que hay que ver a México o hay que analizar el mercado como un mercado con diversos, digamos, polos geográficos importantes. Hay gente que dice que México, más que un país o una economía individual, es prácticamente un continente, ¿no? Y hay que a veces atacar el mercado con esa perspectiva geográfica. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un área metropolitana y una Ciudad de México que suman más de 20 millones de habitantes, por lo que digamos, ese núcleo poblacional en sí mismo ya es un mercado ciertamente muy interesante. Pero también tenemos otras áreas metropolitanas y ciudades muy importantes, como pueden ser Guadalajara, Monterrey. Recientemente un desarrollo muy importante en la zona de Querétaro, ligado al desarrollo industrial de esa zona, la zona también de Cancún, muy ligada al desarrollo turístico y al canal Contract, que muchos de vosotros conocéis. Entonces, bueno, pues esa dimensión, digamos, de México como un país al que ver desde la perspectiva de muchas, digamos, divisiones geográficas o zonas interesantes, ¿no? A nivel del peso de la economía mexicana, para que nos hagamos una idea, con una población de más del doble, prácticamente 2,5 veces la población de España, el peso de la economía mexicana a nivel de PIB es muy similar al de España, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eso nos indica que, por lo tanto, el PIB por cápita, la riqueza por cápita de México es sustancialmente inferior, aunque existe un proceso de convergencia entre, obviamente, los países como México, que vienen un poco atrás, y una economía pues, más madura como la española, ¿no? La renta por cápita, según estimaciones en México, es de alrededor de entre 10 a 13.000 dólares americanos. Y bueno, una particularidad muy fuerte de este mercado es la potencia del sector industrial. México, para que nos hagamos una idea, el sector industrial representa alrededor del 30% de la economía. En España puede estar alrededor, creo, actualmente del 14-15%, con una tendencia a disminuir. Y esto pues ya nos da un patrón del país como un país muy fuertemente industrializado en prácticamente todos los sectores, ¿no?
Siguiendo con el contexto general, México ha sido generalmente un país a nivel latinoamericano que ha sido un país considerado maduro. No ha desarrollado crecimientos, digamos, enormes como otros países, por ejemplo, Brasil hace más de una década o otras economías de la región, pero tampoco ha experimentado en los últimos 20 años pues hundimientos de su economía. Por lo tanto, el patrón de la economía mexicana es de una cierta estabilidad, de un crecimiento moderado y en ese sentido de una cierta seguridad, ¿no? Para el inversor. La política económica de este país se ha basado siempre en el no intervencionismo en asuntos políticos a nivel internacional, pero sí en el desarrollo de muchos acuerdos de libre comercio con prácticamente todas las áreas, digamos, geográficas del mundo, ¿no? Actualmente México es el país del mundo con más acuerdos de libre comercio firmados, los más conocidos, el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, y también el que tiene con la Unión Europea. Ambos Ya lo acaban sé, de pero ratificar bueno, voy con nuevamente. esta historia de México a ver quién está aquí, a ver qué me cuentan. Venga, hablamos en un rato, ¿vale? Me parece que hay alguien hablando. A ver, vale. En cuanto a la situación política, bueno, a que esto es ciertamente importante, México también había tenido casi siempre una cierta estabilidad a nivel político. Durante más de 70 años gobernó un partido llamado PRI y después hubo una alternancia por primera vez con un partido centro-derecha llamado PAN. Y ahora, en el año 2018, se celebraron unas elecciones que supusieron, digamos, una disrupción total en lo que sería la presidencia de la República. Ganó un partido por primera vez claramente con una agenda izquierdista, rupturista con el pasado de las administraciones mexicanas. Y esta situación actual pues ha derivado algunos riesgos que son, bueno, que hay que hacer mención a ellos, porque a veces pues, afectan directamente a la inversión extranjera y específicamente a la española, ¿no? El actual gobierno, como digo, una tendencia izquierdista bastante clara, tiene pues, un cometido muy fuerte en la lucha contra la corrupción, en el desmantelamiento de muchas reformas liberales que se habían establecido anteriormente y en un concepto muy, digamos, muy amplio de austeridad republicana, ¿no? De disminución del gasto público en inversión, por ejemplo, en nuevas infraestructuras, etcétera. Y todo esto, este nuevo paradigma, pues ha provocado bueno, pues digamos un estancamiento de la economía mexicana en los últimos años. Obviamente, fruto también de la pandemia, del COVID, y también fruto de estas contrarreformas que el gobierno ha estado aplicando en los últimos años, ¿no? Entonces, en este momento sí estamos en un momento de recuperación económica después de una caída muy potente con la situación del COVID y también por la incertidumbre de la entrada de este gobierno en el año 19. Y bueno, para este año se prevé un crecimiento moderado de la economía que no va a permitir de momento hasta el año que viene o dentro de 2 años recuperar el nivel prepandemia, ¿no? En cuanto a la pandemia propiamente dicho, la gestión propia de la pandemia, México ha optado por una política que hay muchas personas que defienden en este momento, que es la de no aplicar restricciones importantes digamos, a la entrada y salida de personas al país. En México no se ha solicitado en ningún momento ni una PCR ni un certificado de vacunación. Las restricciones son pequeñas, por lo tanto eso anima a creer que la recuperación puede ser ciertamente interesante en los próximos meses. En cuanto al contexto general, volviendo al contexto general de país, lo que decíamos, acuerdos de libre comercio con las áreas geográficas más importantes. Y un segundito que voy a cambiar de presentación, que creo que me he confundido con esta. No sé, ¿estáis viendo en este momento la presentación? Sí, ¿Sí? sí, la vemos, Perfecto. sí. Vale, es que había puesto, perdón, pero había puesto otra y ya he pasado a la correcta. Estaba comentando del tema de los acuerdos de libre comercio que han sido ratificados nuevamente en los últimos meses, tanto con Canadá y Estados Unidos como con la Unión Europea, lo que hace que este sea un mercado muy atractivo
para, digamos, el comercio bilateral sin grandes restricciones. En cuanto a los datos de balanza comercial, las exportaciones, digamos, México representa alrededor del 2% de las exportaciones españolas. Puede parecer un dato pequeño, pero se trata de uno de los mercados más importantes para la empresa española, fuera, obviamente, del mercado natural de la Unión Europea, ¿no? La balanza comercial, vamos a revisarla ahora, pero es deficitaria normalmente para España, pero este déficit de la balanza comercial tiene un truco, y es que la práctica totalidad de las exportaciones que México realiza a España son de materiales energéticos, de petróleo y demás, lo que hace que este componente, bueno, restando este componente, la balanza comercial sería muy favorable a España, pero pues las importaciones de productos energéticos por parte de España son muy importantes. En cuanto a inversión extranjera, también súper importante, más de prácticamente 6.000 empresas españolas se encuentran ya establecidas en México. Estos son datos de 2016, por lo que imagino que probablemente sean más en la actualidad. España es uno de los mayores inversores en México, representando entre el 12 y el 14% de la IED acumulada, de la inversión acumulada, junto con Canadá, Holanda, Alemania y Estados Unidos, que son otros países que tienen pues, importantes inversiones en el país. En cuanto a la inversión mexicana en España, también ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, en este momento, y por esta situación de incertidumbre que hay en cuanto a las acciones del gobierno actual, muchas empresas mexicanas están invirtiendo en otras economías, y en este caso España pues es uno de los destinos preferidos. Algunas operaciones, como por ejemplo la compra de la empresa Campofrío por parte de Sigma, que es una empresa mexicana, las inversiones de Cemex, también empresa mexicana, o de Vips, que es la cadena de restaurantes que también está actualmente haciendo importantes inversiones en España, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de ese nivel bilateral importante de inversiones que se está produciendo. Y aquí nada, una breve presentación de lo que serían los intercambios bilaterales de bienes. Como veis, en el caso de las exportaciones españolas son mucho más diversas. Tenemos maquinaria y aparatos mecánicos, vehículos, materiales eléctricos, producto farmacéutico, moda, alimentación, y digamos que es una balanza o unas exportaciones muy orgánicas, en el sentido de que ninguna destaca sobre las otras, sino que digamos que la exportación española está muy diversificada considerando el destino México, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las importaciones que que España hace de México, pues ahí vemos una partida que ocupa prácticamente el 55%, que es la de combustibles o aceites minerales, ¿no? Por lo tanto, descontando ese efecto de los productos energéticos, la balanza sería muy favorable para España. Entonces, vamos a entrar en un apartado que creo que puede ser interesante para vosotros, y más dada la situación actual de los problemas en la cadena de suministros y en la logística internacional. Nosotros, para algunos clientes, hemos estado cotizando ahora mismo algunos envíos de contenedores. Estos datos son bastante recientes y, por ejemplo, hablando de un contenedor de 40 pies, que es el estándar que se puede utilizar para que todos nos entendamos, estamos actualmente en precios aproximados de 7.000 a 8.000 euros, solo el coste del transporte. Solo el coste digamos, el transporte marítimo, cuando este coste previo a la crisis logística estaba alrededor de los 2.500 euros, ¿no? Por lo tanto, en este momento se hace muy complicado debido al tema, bueno, a esta crisis logística, el poder plantear una exportación, pero todo indica que esta situación se va a estar arreglando de cara al segundo semestre, y es una situación pues, que está afectando a todo el mundo, ¿no? El tiempo estimado de transporte es de aproximadamente 25 días. Normalmente los puertos más utilizados para el transporte de bienes y mercancías desde España a México son los de Barcelona y Valencia, pero en algunas ocasiones también incluso el puerto de Lisboa o el de Algeciras son buenas opciones. Normalmente muchas empresas cuando inician a exportar a México no están
pues llenando contenedores de 40 ni de 20 pies, y ahí tenemos las soluciones de consolidado que son muy, muy habituales. Tema de aduanas. Pese a que México es un país en el que, digamos, no existen restricciones arancelarias muy importantes, las aduanas mexicanas son bastante complejas, por lo que yo recomiendo que si conocemos o, por ejemplo, si tenemos algún distribuidor o algún importador en México, sepamos que esa persona tiene experiencia en la importación de productos para evitar que nuestros productos se puedan quedar detenidos en las aduanas por problemas administrativos y demás, ¿no? Entonces, bueno, trabajar siempre con personas con experiencia en la aduana mexicana y, bueno, obviamente, pues esperar, yo creo, a que la situación logística a nivel mundial mejore en los próximos. Bueno, en cuanto a la obtención de permisos o políticas, digamos, de normatividad que apliquen a productos españoles. En general, la gran mayoría de los productos españoles, en cuanto a alimentación, bebidas, productos de bienes de consumo y demás, pueden entrar a México sin mayores problemas. De todas formas, existen algunas restricciones, por ejemplo, la importación de carne, de pescado, algunos aranceles, por ejemplo, la importación de lácteos, digamos, temas que hay que ver muy personalizadamente y que rompen esa regla de que México, digamos, permite la importación libre de aranceles y demás, ¿no? Entonces, bueno, otro tema que se ha complicado un poco en los últimos años es el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que son básicas para que el producto pueda internarse al país. En función del sector en el que nosotros trabajamos, puede ser maquinaria, puede ser alimentación, pueden ser bienes eléctricos, lo que sea, o subensambles, etcétera, nos aplica una norma oficial mexicana diferente y debemos estar al tanto del cumplimiento de esa norma oficial mexicana. Y esto a veces pues, es un poco complicado porque hay unos organismos certificadores, hay que enviar producto previamente a México antes de su comercialización para que, digamos, pase unos test en laboratorio y demás. Entonces, bueno, es muy importante considerar las normas oficiales mexicanas. El importador que vaya a importar nuestra mercancía desde España debe estar dado de alta en el padrón de importadores mexicano y tener dadas de alta los códigos arancelarios que va a estar importando, ¿vale? Todo esto son temas que obviamente se ven una vez se cierra un acuerdo con un distribuidor o importador mexicano, pero que es importante que lo sepamos. Y bueno, eso sería un poquito la situación a nivel de logística y aranceles. Vamos a hablar ya de algunos sectores destacados en el caso de México. Vamos a empezar con el tema alimentación. He visto que algunos de las personas conectadas estáis en este sector. México, pese a no tener digamos, una gran dependencia alimenticia del exterior, sí es un país que importa gran parte del consumo de alimentación que tiene el país, especialmente en productos muchas veces frescos, como pueden ser productos cárnicos, productos vegetales y demás. El país depende mucho también de las propias temporadas que se dan en México. Importa mucho pues, de Estados Unidos, Canadá y otros países de Latinoamérica. Hablando un poco del ámbito que a nosotros nos interesa, empresas normalmente españolas de alimentación en sectores como vinos, quesos, cárnicos, conservas, etcétera, todo este tipo de productos, que en España son productos, digamos, de consumo mucho más habitual, en México pasan a tener la consideración de producto de categoría gourmet. ¿Por qué? Porque no son muchas veces productos de la canasta básica de México y porque, obviamente, el coste de importación, los márgenes de distribución y demás hacen que este producto en México se encarezca bastante con respecto al precio de venta al público que pudieran tener en España, ¿no? Por lo tanto, lo primero que debemos saber es que el producto de alimentación español no es un producto de consumo masivo en México, es un producto de nicho de canal gourmet y que obviamente el precio en el que se va a comercializar en México va a ser sustancialmente más elevado. Hablando específicamente del sector de los vinos, que es probablemente donde hay una presencia más masiva de empresas y de bodegas
bodegas españolas, ¿no? En cuanto a importaciones, bueno, primero todo decir que la producción de vino en México es bastante escasa. Es un vino, yo creo, de alta calidad, pero en cuanto a digamos, capacidad de producción, el país pues, no puede producir más de 22 millones de litros de vino, lo que representa probablemente entre el 20 y el 30% del consumo de vino nacional, ¿no? Entonces, todo lo demás es un vino importado y ahí es donde España y Chile lideran esta importación de volúmenes de vino, ¿no? Básicamente, están partiéndose la mitad del mercado, 25% Chile, 25% España. Lo que sí, la particularidad digamos, de la presencia del vino español en México es que está dividido en muchísimas más etiquetas. Aproximadamente el 50% de las etiquetas que se comercializan en México son etiquetas de vinos españoles, cuando el volumen o el valor de esa importación es del vino español es del 25%. Eso nos indica que hay muchas etiquetas o muchas bodegas comercializando en México, pero cantidades pequeñas de producto, ¿vale? Eso, bueno, pues un mercado mucho más disperso, el de los vinos españoles en el mercado. El consumo de vino en México va aumentando paulatinamente. Estamos muy lejos en consumos por cápita comparado con otros países europeos, España, Alemania y demás, pero existe, digamos, una cultura del vino que se está implantando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, en México actualmente existen aproximadamente entre 100 y 150 importadores y distribuidores de alimentos gourmet europeos. Aquí hacemos la distinción porque hay muchas otras importadoras de productos americanos, canadienses y demás. Volviendo al tema de la dispersión geográfica, muchas de estas empresas importadoras o distribuidoras tienen tan solo influencia local o regional. Es decir, una empresa importadora que está en el área de Monterrey y surte desde el área de Monterrey al área norte del país. Otra que está en Guadalajara, en Cancún, en Ciudad de México. Son muy pocas los importadores, calculamos que entre 15 y 20 que tienen una presencia realmente nacional, con centros de distribución en diversos puntos de la República y demás, ¿no? Los márgenes del importador o del distribuidor es algo muy subjetivo, ahí hay digamos, una aproximación, pero realmente es bastante una aproximación que puede cambiar en cada caso. Lo que sí es digamos, algo que se oye habitualmente es que los márgenes de distribución y del importador en México son más elevados que los estándares en España o en Europa, ¿no? Eso sí se oye y es lo que se dice en el sector. Entonces, bueno, volviendo, toda esta parte que inicio ahora de hablar de autoservicios, de tiendas departamentales, aplica tanto para la alimentación y las bebidas como para otros bienes de consumo, como pueden ser productos cosméticos, productos de ferretería, etcétera, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es la cadena de distribución. Existen algunos autoservicios y clubes de precios en el país. Los más importantes serían pues Walmart, que es una cadena conocida por todos, Chedraui, La Comer, Soriana. Estos serían los que son, digamos, conocidos en todo el país. Después hay algunas otras cadenas probablemente más, bueno, de carácter más regional, o otros clubes de precios equivalentes a lo que sería, por ejemplo, Macro en España, como puede ser Sam's Club. Muchos Volviendo al tema un poquito de la alimentación, muchos de estos grupos de autoservicio, como pueden ser Soriana, Comercial Mexicana, Walmart y Chedraui, han desarrollado formatos de ventas, digamos, de supermercados enfocados al público que busca un producto más gourmet, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, algunos conoceréis la cadena City Market, que forma parte del Grupo Comercial Mexicana, que ha apostado claramente por unos formatos de supermercado con producto importado, producto muy bien seleccionado, tanto en la parte de vinos y la cava como en la alimentación, y donde la presencia de producto español es masiva, ¿no? Tanto, ya digo, en los vinos como en alimentación. Pero también Chedraui, por ejemplo, ha desarrollado Chedraui Selecto, y dentro de Walmart pues también existe Superama, que es
digamos, un formato propio de Walmart. Por lo tanto, este tipo de formatos que están creciendo y que están desarrollando la oferta, digamos, de los autoservicios en México van muy dirigidos a nuestro público objetivo, ¿no? Un público con mayor poder adquisitivo, con, digamos, gustos más refinados y que está dispuesto, pues, a pagar una cantidad más alta por productos que no forman parte de la canasta básica de la alimentación en México. Tiendas departamentales, también algunos habréis oído hablar. Palacio de Hierro, Liverpool, Palacio de Hierro un formato mucho más exclusivo, Liverpool algo más parecido a lo que podría ser el Corte Inglés. También cuentan con experiencias gourmet, cada vez están introduciendo más producto importado. También en el caso de Liverpool y de Palacio disponen de una oferta de productos españoles, por ejemplo, en el sector moda, en el sector calzado, en el sector, como digo, cosméticos, para farmacia, digamos. Existe digamos, los compradores de estas tiendas departamentales pues tienen bastante apertura a la hora de conocer productos de nuestro país. Otras cadenas pudieran ser, por ejemplo, Sears o Woolworth. Y bueno, esto sería más o menos el panorama en cuanto a tiendas departamentales. Tiendas especializadas también en cuanto a bienes de consumo, alimentación y demás. Tenemos algunas tiendas, por ejemplo, licorerías o tiendas de alimentación gourmet muy famosas, como pueden ser la Europea o la Naval. La Alianza también es otra. Por ejemplo, un formato muy interesante para muchas empresas de bienes de consumo o de productos cosméticos y para farmacia es el formato de las farmacias en México. En México las farmacias tienen formatos de supercenter en los que, digamos, hay muchísimos pasillos con productos de parafarmacia, incluso de alimentación. Son pequeños supermercados que, además de la venta de medicamentos de prescripción, pues tienen una gran oferta de productos pues de parafarmacia, higiene personal, cuidado personal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para las empresas que están en ese ámbito, estas tiendas especializadas, que son las farmacias en México más importantes, pues también son un canal muy interesante. Para tema alimentación, también canal Horeca, hoteles, restaurantes, etcétera, pues también es ciertamente importante. En el caso de los restaurantes, existen muchísimos restaurantes en las ciudades principales con influencia española, por lo tanto que están consumiendo insumos de alimentación española o de vinos españoles y demás. Otro, por ejemplo, son las muchas cadenas hoteleras españolas que están en el país, que también pueden en algún momento pues, ser consumidores de nuestros productos. El canal Horeca es muy fuerte en zonas turísticas como Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos, pero estos canales son unos canales muy enfocados en precio. Por lo tanto, quien quiera vender en estas zonas tiene que tener un producto muy competitivo en precio, porque esa va a ser la variable. Estamos hablando de pues, hoteles de todo incluido y demás que basan su oferta más en el volumen de producto que en la calidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, este canal es interesante, pero no para todos. Los modelos de distribución más habituales, tenemos pues el productor en España, consigue un importador o distribuidor en México y ese importador o distribuidor en México pues surte directamente a tiendas de autoservicio, a tiendas departamentales especializadas, a veces incluso a cliente final a través de una tienda online, o incluso a veces pasa en México la figura del importador y del distribuidor muchas veces está integrada a nivel vertical. El propio importador y distribuidor a veces tiene tiendas propias, es también, como digo, pues retailer. El mismo de importador y distribuidor vende a autoservicios, a tiendas especializadas. Digamos que la figura que consigamos del importador o distribuidor puede, digamos, estar muy integrada a nivel vertical, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es muy complicado en México, que puede pasar, es que el productor o la empresa desde España venda directamente al cliente final. Casi siempre es necesaria la presencia de un importador o distribuidor. Por eso yo siempre considero que lo primero que tiene que hacer una empresa española para entrar en el mercado mexicano, más allá de buscar clientes finales, es encontrar a un partner de confianza que le ayude a desarrollar el mercado, ¿no?
Entonces, eso sería en cuanto a bienes de consumo y alimentación. Decíamos, sector secundario industrial, también muy interesante. Representa, como decimos, alrededor del 30%, genera 24% de los empleos del país. Y, bueno, para que nos hagamos una idea, México es actualmente el octavo importador de maquinaria a nivel mundial. Y, bueno, la producción industrial en México viene creciendo en los últimos meses después de, obviamente, la situación pandémica que paró sobre todo las fábricas más importantes, que lo vamos a ver ahora, que son, digamos, la joya de la corona del sector industrial de México, que es el sector automotriz. Ahora lo veremos. Pero bueno, tenemos muchas oportunidades, sobre todo en el sector de maquinaria ligada al envase y el embalaje, por ejemplo, a todos los procesos finales de línea en el sector de alimentación, en sectores químicos, de farmacia, todo lo que sería pues la parte final de línea, y donde España pues tiene también empresas ciertamente interesantes. También México es un país con un sector acerero muy importante, lo cual también pues ese sector requiere de muchísimos insumos. Es uno de los mayores productores de acero a nivel internacional y también de los mayores consumidores, ¿no? Entonces, es ciertamente muy interesante. Entonces, como digo, el sector automotriz es actualmente el sector que tira del sector industrial mexicano. Actualmente existen me parece que son 14 establecidas y 2 que están en construcción, o sea, van a ser 16 automotrices. O sea, cuando hablamos de planta automotriz, OEM sería lo que es la SEAT, por decir algo. Son 16 plantas en todo el país que surten, pues evidentemente, casi exclusivamente al mercado americano. Casi todo lo que se fabrica en México en cuanto a automoción va para Estados Unidos o para Canadá, ¿no? Es el primer productor de América Latina y cuarto exportador mundial de vehículos. Séptimo productor mundial con el mayor crecimiento ya desde hace muchos años en el top 8. Por lo tanto, ese ranking puede mejorar en los próximos años, ¿no? Este es un sector ciertamente interesante y que además recibe o necesita pues, de muchos productos y servicios de empresas internacionales, ¿no? Pues, por ejemplo, empresas españolas en el sector de la inyección de plásticos, de los mecanizados, de cualquier tipo de producto que tenga que ver con automoción puede tener oportunidades en el país. Este sería un mapa aproximado de la presencia de las plantas OEMs, por decir algo, en el país. Zonas más importantes, la zona de Querétaro y todo el Bajío mexicano, y después el norte del país también en la zona de Monterrey y la frontera con Estados Unidos. De la mano con el sector automotriz se ha desarrollado también un muy potente sector aeronáutico que, aunque es emergente, ya cuenta en territorio mexicano con las principales armadoras aeronáuticas internacionales, con Airbus, con prácticamente todas. Y, bueno, existe, digamos, la idea de convertir a México en un hub internacional en cuanto a la producción de motores, de aviones, de helicópteros y demás, y todo un poco de la mano del desarrollo del sector automotriz. Otro sector, electrónica, línea blanca, fabricación de televisiones, de neveras, de microondas, etcétera. En el área especialmente existen muchas empresas de electrónica, de ensamble, de todos estos tipos de productos. Por ejemplo, Samsung, Flextronics, ITT, empresas muy potentes que tienen fábricas enormes en México y que también básicamente sirven para surtir al mercado de los Estados Unidos en lo que sería toda esta parte de línea blanca y electrónica. Sector también que está creciendo mucho en el país. Y, bueno, otro sector interesante, pero que está viviendo momentos muy complicados, es el de la energía. Como bien sabéis, la presencia de empresas energéticas españolas en México era y es masiva. Lo era porque la anterior legislación que impulsó el anterior gobierno
generó una apertura, digamos, a la inversión internacional para el desarrollo de las energías renovables, y esto hizo llegar a, bueno, pues cientos de empresas españolas al mercado mexicano, que se desarrolló muchísimo en los últimos años, ¿no? El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una política distinta energética, que está basada en el apoyo digamos, a la energía que proviene del petróleo, del gas, las energías tradicionales, y en dejar de lado un poco el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Lo que pretende este gobierno es la soberanía energética, y esa soberanía energética en este momento se puede conseguir a través del petróleo y de la construcción de nuevas refinerías, y un poco pues ir atrás en la agenda de energías renovables. Ya no solo es ir atrás en esa agenda de las energías renovables, sino que el gobierno ha generado una cierta inseguridad jurídica, porque ha cancelado unilateralmente los contratos de compra que el gobierno mexicano, a través de su Comisión Federal de Electricidad, tenía con las empresas españolas, por ejemplo, o internacionales, que estaban generando energía renovable en el país. Por lo tanto, esto ha generado una inseguridad jurídica bastante importante, y empresas españolas, como el caso de Iberdrola, han sido muy, muy afectadas. Y bueno, en este momento pues existe una huida de capitales extranjeros en este sector en concreto, en el que siguen habiendo oportunidades y siguen habiendo empresas que siguen trabajando, pero que ha sufrido pues un paso atrás fruto de las decisiones gubernamentales, ¿no? Y bueno, nos iríamos ahora al sector de construcción, que es un sector maduro en México, un sector que ya vivió su gran crisis en los años 90, y que desde entonces pues, es un sector que no genera crecimientos muy grandes, pero que sí es bastante maduro, ¿no? Entonces, obviamente, este sector también, por la situación pandémica, se ha visto muy afectado, pero se prevén crecimientos importantes en los próximos años. También este es un sector en el que la presencia de empresas españolas es masiva, tanto de grandes empresas constructoras de infraestructura, como también de empresas pequeñas especializadas en prestar algún tipo de servicio o en proveer algún tipo de bienes relacionados con la construcción. La gran mayoría de los proyectos de infraestructura que el país tiene actualmente tienen detrás a empresas españolas, grandes y pequeñas. Actualmente, por ejemplo, la construcción del Tren Maya es una de las digamos, apuestas de infraestructura más importantes del gobierno mexicano, que es un tren que va a recorrer la península de Yucatán, haciendo que el turismo, digamos, de la zona de Cancún y Riviera Maya entre digamos, a conocer lo que sería la península de Yucatán, y a conocer otros polos culturales que no están, digamos, en la misma costa, ¿no? Entonces, esa infraestructura del Tren Maya tiene muchas empresas españolas detrás. La construcción, nuevamente vinculado a la política energética de nuevas refinerías que se están construyendo también en el país. Autopistas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es el Felipe Ángeles, que es un nuevo aeropuerto que el actual presidente propuso después de eliminar o de cancelar la gran obra que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que había iniciado el anterior gobierno, ¿no? Entonces, bueno, todas esas obras de infraestructura pues generan oportunidades de negocio para empresas que estén dentro de este sector. En el tema de construcción, bueno, pues ligado al crecimiento también de la parte industrial del país, de ese desarrollo industrial, pues se están generando necesidades en la rama de construcción de plantas industriales y todo lo que está alrededor de ese tipo de infraestructura. También la construcción de edificios verticales, por ejemplo, en México es cada vez mucho más presente. Y bueno, en cuanto a este sector es importante mencionar la feria ExpoCIAC, que es una de las ferias de referencia al sector de la construcción. En cuanto a Canal Contract y empresas que están dentro del tema pues, de mobiliario, iluminación, etcétera, existen desarrollos hoteleros muy importantes en las zonas de Riviera Maya, donde siguen desarrollándose y renovándose hoteles, y donde hay pues, presentes, como bien sabéis, pues muchísimas de las cadenas españolas hoteleras, pero también otras americanas y demás, ¿no? También el desarrollo de otras zonas hoteleras
fruto del auge del turismo, pues por ejemplo, las zonas de la costa pacífica, en Los Cabos, Puerto Vallarta y en menor medida en Acapulco, ¿no? Es importante, volviendo ahora al tema del turismo, lo comentaba antes, digamos que en este tiempo de pandemia y gracias a las pocas restricciones que el país ha tenido, se ha desarrollado muchísimo el turismo en el país, ¿no? Y esto ha generado que el año pasado, por ejemplo, México pasara de ser el 8º país más visitado del mundo a ser el 3º en un solo año, ¿no? Entonces, todo esto que se está consiguiendo con esta apertura y con esta, digamos, política de dejar entrar a todo el mundo al país pese al COVID, pues puede estar, digamos, construyendo, generando un desarrollo del sector turismo a largo plazo muy interesante y eso pues es algo que puede ser muy bueno para el país, ¿no? Entonces aquí obviamente a través de este desarrollo de nuevos polos turísticos, de construcción de nuevos hoteles, pues hay muchas empresas de mobiliario, carpintería, textil, iluminación, etcétera, que pueden tener importantes oportunidades, ¿no? También gracias a la construcción de hospitales que están aumentando mucho en el país, centros comerciales, grandes edificios en zonas urbanas o oficinas y grandes corporativos. En fin, proyectos emblemáticos que requieren muchas veces de proveedores internacionales pues eso, de textil, iluminación, revestimientos, materiales de construcción, etcétera. Y ya, bueno, esta sería la última diapositiva. Es evidente que México es un país en el que ya existen 6.000 empresas españolas establecidas, por lo tanto, poco que decir, ¿no? de las grandes oportunidades que ofrece este país, pero es un país que tiene complejidades a nivel también cultural, es un país que necesita una prospección muy grande, que necesita tiempo para el cierre de acuerdos. Muchas veces a veces vienen empresas pues a una misión comercial y se reúnen con 5, 6, 7 empresas en México y se regresan a España pensando que ya el trabajo está hecho, que prácticamente tienen pues, firmados acuerdos de distribución con clientes finales. Y después muchos te dicen, es que he llegado a España y ni siquiera me han contestado el primer correo después, ¿no? Entonces, la gestión de las expectativas en el mercado mexicano es muy importante. El hacer un trabajo de varios viajes, bueno, pues si estamos trabajando con un distribuidor y un importador, acompañarlo en varias ferias, darle nuestro apoyo. En México también existe mucha rotación de personal en los puestos de trabajo, por lo tanto es necesario tener un presupuesto de formación para nuestros distribuidores, visitarlos 1 o 2 veces al año, hacer formación con ellos, ir muy de la mano. Es un mercado que no podemos dejar, es un mercado muy agradecido en el que una vez entramos, lo más probable es que nos vaya bien, cuesta mucho ese primer paso, pero después hay que trabajarlo mucho y estar muy encima bueno, del mercado para que no se nos caiga, por decir algo, ¿no? Jugamos aún con una muy buena percepción del producto español. Esto a veces no pasa en todos los mercados. En el caso de México, fruto de un poquito de la vinculación que tenemos, pues aún tenemos una percepción muy buena del producto español en comparación con otros. Y bueno, pues eso sería básicamente mis recomendaciones en cuanto a conclusiones, ¿no? Mercado que hay que cuidar mucho, en el que mi recomendación es conseguir un distribuidor importador que nos ayude. Ir por nuestra cuenta es más difícil y nada, en el que tenemos mucho que ganar por las muchas empresas que han tenido éxito y por la buena percepción que nuestros productos y servicios tienen en el país. Fenomenal, Carlos. Pues muchas gracias por tu presentación. Yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo muy concreta y has dado datos que para nada han sido abstractos, sino muy útiles, en mi opinión. Entonces, ahora voy a simplemente recordar también a los asistentes lo que decía al principio, por si hay alguien que se haya conectado después, que este webinar de hoy, además de permitirnos conocer más acerca del mercado mexicano, el objetivo que tiene es daros a conocer el nuevo programa de antenas exteriores que hemos puesto en marcha y que incluye México entre los 4 países que vamos a incorporar este año. Y que Carlos y la consultora New Trade México es, digamos, la empresa que va a actuar como antena para este programa en el mercado mexicano.
hay 3 itinerarios que son para preparar una empresa que no ha vendido todavía en México, para empresas que ya han vendido en el mercado y que quieren crecer, o para aquellas empresas que quieren hacer implantación comercial. Y se va a hacer un acompañamiento en estos 3 itinerarios posibles a cada una de las empresas que participéis en ellos. Entonces, deciros que el plazo está abierto hasta el día 20, hasta pasado mañana, y que podéis aprovechar para hacer cualquier consulta al respecto o, si queréis, pues lanzar cualquier duda que tengáis sobre el mercado. Estoy leyendo que alguien, si Esther, la de Jumilla, pregunta sobre la situación con el COVID y las restricciones para eventos y en particular para las catas de vino. Carlos. Bueno, sí, la situación actualmente en la Ciudad de México es de semáforo verde. Eso quiere decir que, y creo que hace 3 días, ha sido prorrogado por 15 días más. Yo creo, la situación ahora mismo está en el pico de contagios. Dudo que, o sea, sí puede ir a peor, obviamente, pero estamos ya yo creo, en la parte alta de la curva, y la situación es que el gobierno de la Ciudad de México sigue apostando por estar en semáforo verde. Semáforo verde significa simplemente las medidas básicas, digamos, de protección contra el virus, pero no hay restricciones como tal para la elaboración o la ejecución de eventos públicos y demás. Pues entiendo que estando los niveles de contagios como están ahora, si no se ha dado un cambio en esa política, pues probablemente no se vaya a dar. Aquí en México es un país federal, por lo que al final cada entidad federativa o cada estado decide por su cuenta las digamos, normas o el semáforo epidemiológico en el que sitúa su estado. Pero la consigna por parte del gobierno nacional, gobierno de la nación y en concreto de la Ciudad de México, es, digamos, estar casi en plena normalidad desde este año y hasta adelante, a no ser que hubiera pues un colapso del sistema sanitario. Gracias, Carlos. Si hay más preguntas, simplemente podéis activar el micro y lanzar la pregunta o ponerlo en el chat, como hacía Esther. No sé si, Carlos, tú quieres también comentar algo respecto al programa que vamos a poner en marcha, alguna consideración o, no sé, planteamiento que quieras compartir. Sí, la verdad es que es un programa muy interesante porque permite un poco ir más allá de las herramientas habituales que se trabajan normalmente en internacionalización, ¿no? Permite complementar una agenda con un trabajo de campo, de investigación de mercado, bueno, pues hacer, digamos, un traje a la medida de lo que necesita cada una de las empresas. Muchas veces nos pasa eso, que en los proyectos de internacionalización hacemos una agenda o solicitamos un listado y ahí nos quedamos, ¿no? Y no sabemos, después no entendemos el mercado. Bueno, pues este programa nos permite, pues eso, hacer un traje a la medida de cada empresa, y considerando que no todas las empresas están en el mismo punto, que hay algunas que pueden haber hecho acciones previas en el mercado mexicano y que a lo mejor pues lo que requieren es una información de normatividad o de ajustarse a norma oficial mexicana, porque ya tienen clientes, pero les están pidiendo que pues aquí lo bueno que tenemos es que podemos hacer, digamos eso, un proyecto muy a la medida de las necesidades de cada empresa. Fenomenal, ese es el espíritu del programa fundamentalmente, la verdad, el hacer un poco esa labor a medida de cada empresa en los mercados que vamos a abordar en esta primera edición del programa. Pues no sé si a lo mejor ya no hay más preguntas, y si es así, pues sí, adelante, Teresa. Hay otra pregunta en el chat, ¿no? Creo que... no lo he visto. Sí. Alicia dice nos dice que ha sido una ponencia muy, muy interesante. Muchas gracias. Y dice si podría, Carlos, comentar algún detalle sobre los costes de establecimiento. ¿Es recomendable abrir una filial antes de comenzar a llevar a cabo operaciones comerciales? Esto es algo que depende mucho de la empresa y del sector y demás. Por ejemplo, ahora que las ventas por Amazon son muy importantes, hay empresas que estamos, de hecho hemos apoyado algunas, que quieren establecerse en México solo para tener lo que sería un NIF, un RFC, y poder vender directamente a Amazon México, que a veces es un requisito que puede tener pues Amazon en este caso.
hay otras empresas que quieren tener, por ejemplo, empresas en el tema agroindustrial, fertilizantes y demás. Nos hemos encontrado con otro caso. Eh, la versión de los registros de los productos que se venden en México tiene del import. Por lo tanto, si tú estás teniendo un acuerdo con un distribuidor o importador que no conoces, probablemente no vas a querer transferirle digamos, la propiedad de los registros. Entonces, muchas empresas optan, aunque estén trabajando con un importador distribuidor, en crear una sociedad propia que no tiene unos costes muy elevados en México y con esa propiedad, con esa sociedad, generar la propiedad de sus registros en México, aunque después esté trabajando en paralelo con un importador o distribuidor. Los costes de implantación son relativamente bajos. Constituir una empresa en México es bastante sencillo. Lo que sí hay que tener en cuenta, normalmente la forma, digamos, que se constituye es una SADCB, una sociedad anónima de capital variable. Los costes, considerando costes normales de un abogado y demás, pues son alrededor de 3.500 euros. Por todo, por lo que sería pues, la elaboración de las escrituras, los costes notariales, el alta en el padrón de importadores, todo. Y bueno, pues lo que sí hay que tener en cuenta es la presentación de ciertas obligaciones fiscales que hay que hacer con un contador a nivel mensual, etcétera. Por lo tanto, pues eso no es solo el coste de establecimiento, sino un cierto coste mensual de mantenimiento de la operación de la empresa. Pero, vamos, que no es un país en el que es relativamente sencillo la constitución de empresas y en las que muchas empresas españolas optan por constituirla por esos temas que estaba comentando hace un momento. Genial. ¿Hay alguna pregunta más, Teresa? Es que yo no... Sí, gracias, Carlos, por la respuesta anterior. Y a ver, David Pastor, en cualquier caso, como ha dicho Luis antes, si alguien quiere abrir el micro para poder hacerlo un poco más fluido, no habría ningún problema. David Pastor dice, muy buenas, ¿cuánto tiempo se podría configurar la primera agenda? Me imagino que se refiere a de las de nuestro programa. ¿Cuánto tiempo se tardaría en configurar una agenda? Sí, mira, yo aquí haría una división bastante fuerte ya entre agendas virtuales y agendas presenciales. Yo creo que ya en la situación actual en la que estamos, creo que debemos apostar ya nuevamente por las agendas presenciales. En el caso de México es realmente mucho más útil y más sencillo para el consultor también el cierre de reuniones presenciales. Entonces yo ahí consideraría un periodo desde que pues, se cierre, digamos, el contrato, por decirlo de alguna manera, hasta la elaboración de la agenda de unos 45 días aproximadamente, ¿no? Pero sí considerando ese tema de agenda presencial, porque el tema de las virtuales a veces se extiende mucho en el tiempo y cuesta bastante más el cierre de ese tipo de reuniones. Genial, muchas gracias. Nos da las gracias, David. Por el momento en el chat no hay ninguna pregunta más. Muy bien, pues yo creo que entonces sí que podemos dar por concluido el webinar. Sobre todo agradecerte, Carlos, tu concreción, porque yo creo que ha sido muy al terreno, ¿no? Y eso es súper importante, poder tener este tipo de claves. Y sobre todo también animar a las empresas que lo estén considerando a participar en el programa o a preguntar más acerca de él y que os podamos ayudar a acceder a este mercado de la mano, en este caso, de Carlos y de su equipo. Y nada más. Si no tenéis ninguna otra cuestión, pues despedimos aquí, agradeciéndoos de nuevo vuestra participación y emplazándoos a próximas convocatorias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, hasta pronto. Buen día, Carlos. Chao. Chao.